Es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo. Apóstoles de Dios, solamente uno. Y apóstoles de Jesucristo, ¿cuántos? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues el Señor Jesucristo decidió que aunque Él no estuviera en vida, levantar a un apóstol más para que predicara el ministerio a los gentiles. Por eso hoy quiero platicar con la iglesia cómo es la elección de un apóstol de Dios. Tomando, hermanos, mi elección como ejemplo, hermanos, y dando testimonio de la misma, para que, quedando en vuestras mentes y en vuestro corazón, siempre defendáis la misma y unidos hasta el último aliento, continuemos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Hay cosas secretas en lo íntimo, en lo secreto, hermanos, en los misterios de nuestro Dios. Entonces, hablar de apóstol de Dios, porque no podemos tomar el término apóstoles de Dios, porque solamente hubo un enviado de Dios en su tiempo y fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos la primer parte de nuestra plática. ¿Cuántos apóstoles de Dios hay en el mundo? La respuesta es solamente uno, y este es el Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo fue el mensajero, el enviado, el delegado de Dios, el encargado de representar a Dios a donde Él fue enviado. E incluso, fíjate, bien importante, Él cuando llegó aquí a la tierra, cuando empezó a predicar, Él hablaba de un reino y Él decía, mi reino no es de esta tierra y no lo van a poder conocer con estos ojos. Y empezaba a hablar de su misión, y las personas que le creían a través de la fe, pues ahora están gozando de esta alianza. Entonces, recapitulamos esta introducción. Un apóstol es un enviado, y de Dios solamente se ha conocido, según la Sagrada Escritura, un solo apóstol, el apóstol de nuestra profesión, al cual bien dice el apóstol Pablo que consideremos. Muy bien. Posterior a esto, habla la Sagrada Escritura que Él también mandó apóstoles, representantes, mensajeros, enviados, porque si bien es cierto, y como tú bien lo sabes, la Biblia nos menciona que no siempre estuvo el Señor Jesucristo en su condición de ser humano sobre la tierra, y que cuando Él partió, Él se encargó de este ministerio dejarlo en manos de alguien. Y desde que Él inicia, se levanta, dice la Biblia que va al mar y se encuentra con unos hombres que estaban pescando y los recluta, por decirlo de este modo. De repente va con un cobrador de impuestos y también lo recluta, y Él elige a los que Él quiere y como Él quiere. Aquí, mis hermanos, es bueno hacer esta observación. ¿Cuáles son las características que debe de tener una persona para ser llamado al apostolado? ¿Cuántas? ¿Qué debe de saber? La mentira es fácil de recibir, la mentira es fácil de aceptar, e incluso es hasta cómodo, se adapta a nuestras necesidades. Cuando alguien no quiere saber la verdad, está en un lugar muy confortable, al contrario de la verdad, porque esa a veces sí duele, a veces sí hiere. Sin embargo, decía el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué necesitamos para ser libres? Pues llegar al conocimiento
de la verdad. Pero ahí en Hechos 20:29 hay una alerta a la cual nosotros tenemos que obedecer. Te lo voy a leer para la gloria del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos embaucadores también tienen poder, también tienen dones. Es más, también hablan la palabra de Dios. Vamos a leerlo rapidito, ¿qué te parece? Ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, fíjate nada más el poder que tienen estos hombres, que pareciera que son hombres nobles, pero acuérdate, son lobos rapaces. ¿Y de qué se disfrazan estos lobos rapaces? Dice la misma palabra del Señor, se disfrazan de ovejas. Vamos a leerlo rapidito para que nos alcance el tiempo. Allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer primero el 3 y el 4. Te lo voy a leer para la gloria del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, y aquí está la característica de la que te hablo, el engaño, el arte del engaño. Porque no vendrá, estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de aquella promesa que Él hizo que iba a regresar por su pueblo, por los fieles, por los que se habían guardado del pecado, por aquellos que creyeran en su nombre y que bautizándose recibieran el perdón de sus pecados. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es negar la fe e incluso blasfemar del Señor Jesucristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, representándolo en un hombre. Pero realmente este espíritu no solamente llega a un hombre, llega a aquel que cegado por la maldad, que cegado por los deseos carnales que ahorita vamos a hablar, hablan y se creen representantes no solamente de Cristo, sino a veces llegan a decir que ellos son los que representan al mismo Dios, cuando el único representante de Dios sobre la tierra fue nuestro Señor Jesucristo, y en el cielo sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Que por mi palabra y por mi boca sale la voz de Dios, esa voz del buen pastor, y el que es de sus ovejas escucha esa voz, no la voz de Nazón, no la voz de Samuel, no la voz de Pablo, no la voz de Pedro, no, la voz de Dios que es. El verso número 9 y hasta el 12, vamos a seguir con esta lectura para comprender las señales de estos hombres farsantes y embaucadores. Hablando del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, fíjate, aquí pareciera que hay una disonancia. Dios les envía un poder engañoso. A ver, ¿quién les da este poder a estos hombres? ¿Se los da Satanás? ¿Se los da el diablo? No. Bueno, la Sagrada Escritura así lo dice, te repito el texto, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 hasta el 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, estos hombres, guiados por este espíritu inicuo
de mentira, decíamos en el verso 3, de engaño, que tienen que venir. No es algo que vayamos a nosotros poder evitar, no es algo que nosotros vayamos poder decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? No mandes hombres engañosos o no mandes hombres inicuos. No, van a existir. Y justamente como van a existir estos, así se van a probar a los escogidos para el día de la redención. Y como van a existir y como existen actualmente, pues entonces está la advertencia en este libro. En este libro que es la palabra revelada de Dios en aquellos tiempos para los hombres de Dios y que ahora son para nosotros enseñanza y guía para conocer el camino de la verdad. Así que estos hombres tienen poder, pueden hacer milagros, por supuesto que sí. Claro que también pueden hablar palabras hermosas, claro que pueden tener discernimientos de la palabra de Dios que estremezcan el alma. Pero bien decía el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Por eso es bien importante leer la Sagrada Escritura, para que no llegue un embaucador y llegue y toque las fibras sensibles de tu alma y te hable de tu miseria, de tus carencias, y que tú digas, sí, eso mismo me pasa y por lo tanto este hombre es un apóstol de Jesucristo. No. Decía el apóstol Pablo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Entonces, este advenimiento es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y aquí vuelve a mencionar este concepto llamado la verdad. ¿Qué se necesita para ser salvos? Se necesita llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y dónde está el testimonio de la verdad? Pues en la Sagrada Escritura. Así que, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando de pronto me interrumpió algo que me impresionó muchísimo, fue una voz fuerte que me dijo, tú eres ese ángel. Imagínate nada más, qué herejía está diciendo el hombre que ignora la naturaleza divina. ¿Y qué hace el falso apóstol? Bueno, pues tú lo has dicho. Y toman para ellos honra que no es más que para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y si te fijas, también podemos analizar las inconsistencias cuando dicen Dios me habló o Dios me dijo que me levantara y tomara este ministerio y por lo tanto pues yo ya soy apóstol. Y sin embargo, ¿quién le habló al apóstol Pedro cuando lo encontró pescando? ¿Dios o le habló Jesús? ¿Quién le habló al apóstol Pablo cuando lo levantó para el ministerio? ¿Fue Dios o fue Jesús? Hasta en estos conceptos tan simples podemos darnos cuenta de quién es el mentiroso y quién es el verdadero. Es que a mí Dios me habló. Mentira. Es mentira totalmente, porque si te huelgas de ser apóstol, a ti no te tuvo que hablar Dios, te tuvo que hablar Jesucristo. O a menos que tú no te bases en la Sagrada Escritura, no te bases en la Biblia. De este modo, pues sí, a ti te habló Dios, pero sabes que ya estamos partiendo a partir desde la mentira. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo diablo también se disfraza como ángel de luz. Bueno, Escuché una hermosa voz. ¿Por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo?
Yo me levanté, hermanos, rápido, porque aquella voz me sorprendió. Y aunque no era una voz humana, hermanos, pero yo no tenía la experiencia de hablar con Dios. Lo mismo. Hablemos del poder y de las riquezas. ¿Está bien? Una característica que tienen estos hombres fraudulentos es que prometen bendiciones a cambio de tu dinero. Que te dicen, Dios te va a bendecir, pero ¿cómo quieres que Dios te bendiga si tienes el puño cerrado? Es decir, empiezan a traficar con la fe de los hombres para ofrecerles, e incluso, ¿sabes qué es lo que ofrecen? Ofrecen bienes materiales. Es que ¿cómo quieres que Dios no te bendiga si tú a Dios no le das nada? Pero ¿a quién le estarás dando tu dinero? ¿A Dios o a los mismos hombres? Otra cosa, estas personas que se dicen apóstoles son personas que son intocables para la autoridad civil, es decir, son personas implacables, que sienten que ellos no tienen ningún deber con la sociedad, que no tienen ningún deber cívico, e incluso se coluden entre cuestiones públicas para poder ellos hacer proselitismo, para poder seguir generando poderes y riquezas. Politizan la religión. Esto es bien común. Son personas que van entre políticos y al político le dan la silla, hasta lo invitan a comer, y al pobre hasta feo lo miran. ¿Qué así enseñó el Señor Jesucristo? Y te quiero poner el ejemplo. El Señor Jesucristo, así como comía con publicanos y era criticado por comer con los publicanos y con las rameras y por estar con el escalón más bajo de la sociedad, también comía, por ejemplo, con aquel hombre llamado Zaqueo, recaudador de impuestos, y para él le daba lo mismo el pobre y el rico, porque sabía que el alma valía lo mismo para Dios. Pero ¿qué hacen estos falsos apóstoles? Menosprecian al pobre, pero al poderoso hasta le invitan festines en su propia casa. Distingue porque distinguió el poder que portaba el apóstol Pedro y se inclina de rodillas frente al apóstol. ¿Cuál fue la reacción de un auténtico apóstol de Jesucristo? Dijo, no, levántate, yo mismo también soy hombre. Es decir, esta honra que solamente era para Dios, él no la aceptó. Pero hay algunos maestros, falsos apóstoles, que sí lo aceptan, y no solamente lo aceptan, sino que lo promueven de manera tácita para que esto se siga repitiendo y ellos se sientan crecidos, cuando lo que decía el apóstol Pablo era: conforme crezca vuestra fe, hablándole de los creyentes, seremos muy engrandecidos. ¿Quién los engrandece a los apóstoles verdaderos de Dios? Pues el mismo Dios. Pero un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo, y entendamos la separación, hombre de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, y un apóstol de Jesucristo es un elegido de Jesucristo para representarle en la tierra. Él no se deja seducir ni por esto. Y el mismo apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 8, los últimos versículos: ¿y quién me separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, espada, angustia, la muerte. Y decía: yo estoy cierto que ni lo alto ni lo profundo, ni riquezas, ni principados, ni potestades, es decir,
nada lo iba a apartar de su ministerio, que era la predicación del evangelio para salvación del alma y para heredar el reino de los cielos. No para heredar cosas terrenales, porque todo lo que hay aquí en la tierra es perecedero y tiene fecha de caducidad, así como nuestra propia vida. Y empiezan a sacar tratados y empiezan a sacar conclusiones y anotan ellos sus propios evangelios. Y de ahí ojalá te venga alguien a la mente que tienen evangelios y que dicen, esto es palabra de Dios. Cuando realmente utilizan el pretexto de la revelación para confundir a la iglesia. Y yo no digo que haya hombres que hablen la palabra de Dios, y sí los hay. Y yo he conocido a 2 que han hablado palabra de Dios. Pero una cosa es decir, el Señor me reveló algo que va en contra de la doctrina verdadera. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas y les decía, y cualquiera que viniese, incluso yo, porque él se conocía como ser humano, o un ángel del cielo les predicase un evangelio diferente al que ustedes han aprendido, del cual Cristo me ha revelado a mí, hablando el apóstol Pablo, el tal sea separado, sea anatema, y en el sentido amplio de la palabra hasta dice sea maldito. Así que usan el pretexto de que Dios les revela para tomar parte, para aumentar sus dominios, para enriquecerse y para tener aún más poder. Y no me refiero al poder espiritual, al poder de salvación, al poder del amor, al poder político, al poder terrenal. Estos son falsos apóstoles, de los cuales hace un momento vimos cómo se nos advierte para no caer en estas trampas. Y otra cosa, escucho un texto que en lo particular a mí me llena de mucha esperanza y me da fuerzas espirituales. Cuando el Señor Jesucristo ya se iba a dejar a sus apóstoles solos y les empieza a hablar ahí en Juan 14, en el verso 16, y yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Y aquellos que le estaban escuchando decían, pues ¿cómo no nos vas a dejar solos si sí te vas? Te vas a quedar en nuestra mente como un recuerdo nada más, pero lo cierto es que sí te vas a ir. Y dice, yo rogaré al Padre en el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo te invito a que lo leas en casa cuando puedas, el verso 26, porque me voy a pasar 10 versículos. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Fíjate nada más. Qué palabras tan hermosas da el Señor Jesucristo. Decía, yo ya me voy a ir, pero en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, vendrá un Espíritu que les va a consolar. Pero no solamente los va a consolar, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.